buen día y una oportunidad para llegar aquí sin que todavía la lluvia sea un estorbo, ¿verdad? Para estar aquí en la casa del Señor. Ahí están las nubes aguantándose. Cada tarde antes de venir me asomo a ver cómo está el programa que está diciendo el Señor. Pero como decíamos anoche, ¿qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías, delante del rey? Dios nos puede librar del fuego, y si no, igual seremos leales. Así que vamos a venir. Dios puede detener la lluvia, y si no lo hace, igual vamos a venir. ¿Cierto? Vamos a venir, porque la lluvia no será un impedimento para encontrarnos aquí con el Señor. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos, y en forma muy especial a nuestros amigos invisibles que nos ven desde sus hogares, en la pantalla de su computador, a través de la página iglesiasparaíso.org. Un saludo para todos ellos que nos están viendo y han estado enviándonos sus mensajes estas noches. Esperamos que muchos más se integren a esta red para aquellos que no pueden venir, pero no hay nada como estar en vivo, ¿verdad? No hay nada como estar aquí, pero para los que realmente no pueden estar, esa es una buena oportunidad para que participen del mensaje. Finalmente hemos llegado al capítulo 4 de Daniel. Vamos a ir juntos a mirar en esta nueva ventana que se nos abre delante de nosotros en Daniel, el capítulo 4, cargado como siempre de profundo mensaje, como ustedes lo van a ver enseguida. Realmente tiene un mensaje muy trascendente este sueño de Nabucodonosor. El rey vuelve a soñar. El rey vuelve a soñar. Dios insiste en hablarle a este hombre a través de los sueños. Y en este sueño en particular, nuevamente vamos a ver una simbología interesante, muy utilizada, por cierto, en la Biblia, en distintos lugares, con un significado bien inquietante para todos nosotros. En el verso 1 del capítulo 4 de Daniel dice: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Resulta interesante este relato del capítulo 4 de Daniel, porque de acuerdo a la introducción que estamos viendo, es un comunicado real, es un comunicado oficial que está enviando el rey a todos sus súbditos, haciéndose o convirtiéndose el rey Nabucodonosor en un evangelista, porque todo el capítulo 4 de Daniel es un testimonio de un rey pagano. Vean ustedes, es el testimonio de un rey pagano a su nación, a su país. Y en este capítulo, especialmente de este libro, vamos a ver algunas cosas que quizás nos van a inquietar un poco por el panorama especial que estamos viviendo nosotros en nuestro país, aquí en Venezuela, pero que también naturalmente incumbe a todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. Pero nosotros en forma especial estamos viviendo momentos políticos en la historia de este país muy particulares. Y este capítulo 4 de Daniel tiene un mensaje para nosotros. Contiene aquí la verdadera filosofía de la historia, la filosofía cristiana bíblica de la historia. Es decir, cómo nosotros como cristianos debemos interpretar correctamente los hechos políticos en el mundo. Y eso, además de una aplicación a nuestras vidas personales, que no podemos obviar, por supuesto, porque más allá del panorama mundial que Dios presenta, quiere tocar cada corazón, cada vida. Y este capítulo 4 tiene que ver con tu vida y la mía en forma particular. Pero vivimos en un mundo real, vivimos en un ambiente sociopolítico, económico real, que no escapa tampoco a los designios y al control de Dios. Dice en el versículo 2 del capítulo 4: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo quiero, al introducir este capítulo, decirles algo. Los presidentes y gobernantes del mundo también tienen derecho a la salvación.
los presidentes y gobernantes de este mundo, incluyendo nuestro país, también tienen una oportunidad para salvarse. Este hombre que está aquí, no sabemos definitivamente si se perdió o se salvó. Solo sabemos que la última mención de Nabucodonosor en la historia es positiva, al menos. Nabucodonosor está dando un testimonio de cómo Dios se manifestó en su vida. Nabucodonosor recibió la bendición y la influencia de un hombre santo, de un varón de Dios, un ser humano, pero un varón de Dios, que en medio de una corrompida nación dio el testimonio y el mensaje adecuado y pudo llegar hasta un alto gobernante. El apóstol Pablo nos invita a orar por los que están en eminencia, por los que gobiernan, por los que tienen el poder político. Y nosotros, como pueblo de Dios representado por Daniel en este capítulo, debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para que aquellos que están en el poder terrenal reconozcan que hay un poder que gobierna sobre todos. Que reconozcan que el tiempo que ellos estén en el poder es un tiempo de gracia que Dios les da. Es un tiempo de oportunidad que el cielo les da. Para que desde su posición de influencia tan alto puedan contribuir al avance del reino de Dios sobre la tierra. En la medida en que ese gobernante o esos gobernantes cumplan el propósito de Dios, eso dependerá de sus decisiones personales. Y lo mismo que ocurre a las personas en altos cargos, es lo mismo que ocurre a cada uno de nosotros dentro de nuestro propio marco de influencia, y todos tenemos las mismas oportunidades de tomar decisiones para vida eterna o para perdición eterna. Aquí tenemos el testimonio escrito, registrado, de un gobernante secular, pagano, por formación, por educación y nacimiento, dando testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y en estos tiempos finales de la historia, esto se debe repetir. Y muchos gobernantes y hombres y mujeres en altos cargos de poder y de gobierno en los países que conforman este mundo, a su debido tiempo darán testimonio del Dios a quien nosotros amamos y servimos. Por la vida y testimonio fiel de aquellos cristianos que, como Daniel, decidieron no contaminarse, que como Ananías, Misael y Azarías decidieron permanecer leales hasta la muerte. Y muchos hombres, no solamente de poder político, pero de gran poder económico, quedarán conmovidos por el testimonio de estos fieles y entregarán sus vidas al Señor y usarán su poder y su riqueza, su influencia para hacer avanzar el reino de Dios en los tiempos finales, antes de que el tiempo de gracia termine. Dice en el versículo 3: cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, su señorío, dice Nabucodonosor, de generación en generación. Es una expresión que es importante en el contexto de Daniel, porque recuerden que en la profecía bíblica se presenta el gran panorama del conflicto entre el bien y el mal, prefigurado por reinos. Decíamos cuando comenzamos esta serie el sábado que es Babilonia versus Jerusalén. Dos reinos, dos principios, dos filosofías de vida en pugna. Y el libro de Daniel nos hace recordar una vez tras otra que aunque este ilusorio y fantasmal mundo nos haga parecer a veces que el mal es quien domina, realmente quien tiene el control supremo de la historia es Dios.
que Dios no depende de las decisiones de los hombres para hacer cumplir su voluntad, y que más allá de la urdimbre, de la trama de los acontecimientos políticos, sociales de la humanidad, Dios está controlando la historia para el cumplimiento final de su voluntad y para el bien de sus hijos. Nabucodonosor tuvo un sueño, dice él, se lo voy a relatar para abreviar el tiempo. Nabucodonosor soñó con un árbol frondoso, enorme, muy grande. Este árbol, dice el verso 11, crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y alcanzaba a verse desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Imagínense ustedes un árbol enorme, gigantesco. En Maracay, estado Aragua, están los restos de lo que fue alguna vez un árbol extraordinario. Se conoce como el samán de Huere. ¿Cuántos han estado allí? En lo que fue alguna vez un árbol. Gran parte de ese tronco ya muerto está reconstruido con otros materiales para tratar de preservar para la memoria de las generaciones posteriores lo que fue un árbol famoso porque allí descansara el libertador Simón Bolívar. Dice la historia que bajo ese árbol, cuando estaba en plena vida, podían refugiarse hasta 100 hombres con sus caballos. Hasta 100 soldados podían adquirir sombra, protegerse, guarecerse bajo este gigantesco árbol, un samán enorme. En nuestro seminario, en nuestra universidad allí en Nirgua, tenemos varios samanes. Hay unos de tamaño importante, con unas ramas extendidas hermosísimas que dan impresión de seguridad, de protección. Este árbol que representa a Nabucodonosor dice que estaba lleno de frutos. Las aves y todo ser vivo encontraba allí alimento, refugio, seguridad y protección. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente diciendo: derriben el árbol, corten sus ramas, quítenle el follaje, dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero la cepa de sus raíces dejen en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vean otra vez el principio que este capítulo quiere dejar en nuestra mente. El mensaje es: el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. Antes de llegar a esta conclusión, vamos a hablar un poquito de la figura del árbol. No es la primera vez que en la Escritura aparece la figura de un árbol para representar un reino. En el libro de Ezequiel, si quieren revisar conmigo un momentico, el capítulo 31, capítulo de Ezequiel, capítulo 31, en el verso 3 en adelante, hay una figura que es casi exactamente igual a la figura del árbol de Daniel 4. En el verso 3 de Ezequiel 31 dice: he aquí era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. ¿Se dan cuenta ustedes? La figura es prácticamente la misma. Un árbol enorme debajo del quien se pueden refugiar muchos animales y personas
y recibir abrigo, sombra, cobijo y alimento. Es exactamente la misma figura del árbol de Daniel capítulo 4. Más adelante en este capítulo 31 de Ezequiel sucede lo mismo que el árbol del 4 de Daniel. Dice en el verso 7: se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje, ni un árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. El verso 10 dice: por tanto así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en la altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado y lo destruirán extranjeros. Los poderosos de las naciones lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. ¿Se dan cuenta? Es la misma figura, el mismo simbolismo que usa el profeta Ezequiel, que está usando en el sueño Dios para revelarle a Nabucodonosor el futuro más o menos cercano de su vida. El árbol no solamente fue usado para representar potencias humanas o para representar seres humanos paganos. También los hijos de Dios son comparados con los árboles. Nosotros también somos semejantes a los árboles. Dice el Salmo 92. El Salmo 92 es un salmo hermosísimo que acostumbrábamos repetir en casa los viernes de noche para recibir el sábado, pues es un salmo para el día de reposo, para el sábado. Dice en el Salmo 92, el verso 12 en adelante, hablando del justo, del santo, del que sigue al Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos, verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces la pluma inspirada usa nuevamente la figura del árbol, esta vez en un sentido positivo, para representar al justo, a la persona que se aferra a los principios del cielo, a aquel que decide confiar en Dios y hacer de él su justicia, aquel que hace de los principios divinos su guía de vida, aquel que decide someter su voluntad a la voluntad de Dios. Es semejante a un hermosísimo cedro que crece en toda su fuerza, en todo su vigor, siempre está verde, siempre está lleno de vida. Las decisiones finalmente, las decisiones individuales que tomamos, decidirán o indicarán entonces qué clase de árbol seremos y cuál será nuestro final. ¿Qué es lo que determina el final de cada árbol entonces? Nuestras decisiones personales. Nosotros estamos aquí cada noche en este ciclo de conferencias, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino porque a partir de la palabra de Dios tendremos que tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Y para la gloria del Señor, ya muchos están tomando decisiones correctas. Muchos de nuestros amigos, a partir del mensaje de la palabra de Dios, ya están echando su suerte con el Señor y han decidido que su destino será el destino de los árboles de justicia. En Isaías, el capítulo 61, vamos a buscar esta cita, por favor. No permitan que nuestros amigos estén sin su Biblia, para que ellos puedan seguir la hilación del pensamiento. Isaías capítulo 61. Dice en el verso 3. Anteriormente decía la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 para entrar en el contexto más completo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, ¿cómo dice? Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor ha trazado un destino glorioso para cada uno de nosotros. Dios quiere elegirnos en este planeta de pecado y de inmundicia como árboles de justicia, plantío del Señor, cedros llenos de vida y de vigor, que puedan mostrarle al mundo que los caminos del Señor son los mejores caminos, que seguir la voluntad del Señor es la mejor decisión de la vida, que aquellos que se aferran al Señor y a su voluntad tienen un destino glorioso. Hermanos queridos, nosotros, el pueblo del Señor, ha de ser llamado en esta tierra árboles de justicia. Debemos ser testimonio al mundo de lo que Dios puede hacer en un hombre, en una mujer, en un joven, en una señorita que deciden hacer de los principios del cielo sus principios de vida. Lo que Dios puede hacer en seres humanos comunes y corrientes, pero que como Daniel en Babilonia se proponen determinantemente en su corazón no ser contaminados con las miasmas de este mundo lleno de inmundicia, de fornicación y de inmoralidad. Lo que Dios puede hacer en una familia, en un matrimonio que deciden hacer de Dios el centro de sus vidas. Lo que Dios puede hacer en unos hijos, en unos jóvenes que deciden colocar su lealtad del lado de lo bueno, del lado de lo justo, de lo bueno y de lo verdadero. Dios puede hacer de nosotros árboles hermosos de justicia. Dios puede hacer de nuestras familias y nuestros matrimonios hermosas familias que testifiquen al mundo de lo que los principios del cielo pueden hacer en un hogar cristiano. Dios quiere hacer de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y señoritas, hermosísimos testimonios, árboles hermosos plantados en esos centros de corrupción e inmoralidad que son las universidades. En este momento puedo recordar lo que hicieron Daniel y sus amigos en el capítulo 1 de Babilonia, ¿se acuerdan? Después que ellos decidieron no contaminarse, después de que fueron probados por 10 días, se encontró que estos muchachos eran, ¿cómo dice el relato? 10 veces más inteligentes, más capaces, más hábiles, más hermosos que aquellos jóvenes que habían sido educados en la filosofía y la cultura de Babilonia. Y esta figura de los árboles de justicia de Isaías 61 no es otra cosa más que el sueño de Dios para sus hijos, el sueño de Dios para su iglesia. Árboles hermosos, plantío, huerto del Señor. Qué hermoso, ¿no les parece? Dios tiene un destino extraordinario para nosotros. Pero volvamos a nuestro árbol de Daniel 4. ¿Qué pasó con este árbol? Dice que el vigilante y santo pronunció una sentencia contra ese árbol. El rey, una vez más confundido por los sueños nocturnos, se acordó de que Daniel tenía una especial sabiduría para discernir los misterios. Quiero decirles algo. Vean lo que dice el verso 18 de Daniel 4. El verso 7 de Daniel 4. Dice: y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, brujos, todo lo que había allí, y les di el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que yo les decía ayer el sincretismo de Nabucodonosor? Él comenzó hablando de que reconoce que el Dios es grande, y ahora dice: este se llama como el nombre de mi Dios. Es decir, yo reconozco que el Dios de los hebreos es verdadero, pero yo tengo mi Dios. Es el sincretismo de Babilonia. Y ahora dice: como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero me llama la atención aquí el testimonio que da el propio Nabucodonosor acerca de Daniel. Hay un joven, hay un hombre, hay una persona aquí que es del pueblo de Dios, que es diferente, es especial, tiene sabiduría, puede discernir. Él me va a ayudar a aclarar el panorama, Él me va a dar el consejo correcto, Él me va a orientar adecuadamente. Queridos hermanos, qué precioso, qué enorme es la influencia que nosotros podemos hacer en el mundo que nos rodea cuando marcamos la diferencia. Es posible que el mundo se ría de ti porque tú eres de los que no bebe ni baila pegado, dicen ellos, ni haces esto, ni haces lo otro, eres aburrido, te vistes como una vieja, pareces un viejo, no haces nada divertido, pero tú eres tan distinto a los demás. Pero cuando el mundo está confundido, cuando las familias están desorientadas, cuando los visita el dolor y están perturbados, ¿a quién creen ustedes que irán? Se acordarán que en el piso de abajo hay una familia, hay un señor, una señora que todos los sábados sale con una Biblia debajo de su brazo. Es verdad, es una persona que no hace lo que yo hago, pero es diferente. Vamos a tocar su puerta, vamos a pedirle que ore por nosotros. Seguramente él o ella nos puede enseñar. Y yo sé que a más de uno aquí le ha sucedido. A más de uno aquí le ha sucedido. Usted es diferente, Señor. Usted puede ayudarme en esta situación. Por favor, ayúdenos. Y esa será la preciosa oportunidad que tendremos como pueblo de Dios para hablarles de aquel Dios maravilloso, extraordinario, al cual nosotros servimos. Finalmente, Daniel narra el sueño y además le da su interpretación. Dice en el versículo 24: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Otra vez insiste el mensaje. Les voy a decir algo. Hay varios principios de interpretación bíblica que es importante tomar en cuenta. La Biblia no se puede leer como se lee un periódico. Para interpretar lo que la Biblia dice, hay que pedir sabiduría a Dios y seguir ciertos principios hermenéuticos importantes. Un principio de interpretación muy importante y básico es hacer hincapié o notar las repeticiones. Cuando en la Biblia se repite algo con mucha frecuencia, hay que poner cuidado a eso. Si en un capítulo está repitiendo mucho algo, es porque en ese estribillo, en esa frase, en esa nota, está el mensaje contenido. Y todo lo que el capítulo 4 nos quiere enseñar, lo vuelve a repetir aquí nuevamente. Estamos en la parte final del verso 25. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere. ¿Cuándo escuchamos esa expresión otra vez? En la parte final del 17. El Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y a quien Él quiere se lo da. Lo encontramos en el verso 3, la parte final, en otra forma. Su reino es reino sempiterno, su generación, su reino o su señorío de generación en generación. Pero vean que lo vuelve a decir en el verso 32, la parte final. Para que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y aquí es donde está la nota que les quería mencionar acerca de la filosofía de la historia. No puedo decirlo con mejores palabras. Así que he traído un libro esta noche. Es un libro, claro, esta es una edición bastante vieja. Pertenece a una tía mía que murió ya hace muchos años. Una sierva del Señor. Nunca se casó, vivió siempre para servir al Señor. Y descansó en la paz y esperando la segunda venida de Cristo. Y yo heredé, era uno de los libros de su biblioteca.
Es un libro bien conocido, se llama La Educación. ¿Cuántos tienen este libro? La Educación, de Elena White. Hay aquí algunas notas con relación a la filosofía de la historia que yo quisiera mencionarles esta noche. En la página 169 del libro de la Educación dice lo siguiente. En el párrafo que está justo al medio dice: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, ambición o capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecuta silenciosa y pacientemente los consejos de su propia voluntad. La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia. ¿Cuál es la verdadera filosofía de la historia entonces? ¿Cómo debemos interpretar nosotros los acontecimientos de la historia, políticos y sociales? Más allá de las pasiones que se debaten entre los hombres ambiciosos de poder, que luchan por alcanzar el dominio en una nación o en otra, e incluso en el mundo, como hemos visto que es la ambición de Satanás, conquistar el mundo, globalizarlo y convertirlo en un solo reino, en un solo poder, bajo su control. Pero más allá de esos intentos satánicos, más allá de esas ambiciones humanas, Dios está obrando para bien de sus hijos. Dios está cumpliendo su voluntad. No hay un gobernante sobre este planeta Tierra que Dios no haya permitido que esté aquí para que cumpla sus designios. El mismísimo Nabucodonosor llegó al poder y sin saberlo se convirtió en siervo de Dios al ejecutar castigo sobre Judá. Ciro, mucho antes de que él viniera a la existencia, unos 400 años antes de que él naciera, Isaías había profetizado que Ciro sería su siervo para ejecutar sus planes. Y cuando Ciro, aquel 12 de octubre, entró victorioso en el año 539 en la descuidada ciudad de Babilonia, el capítulo que veremos mañana, cuando Ciro entró así victorioso, lo que él no sabía es que estaba cumpliendo sin saber la voluntad de Dios. Cuando Ciro llegó a Babilonia, se encontró con varios estudiosos judíos allí. Y varios de ellos, ¿saben qué hicieron? Sacaron los rollos del libro de Isaías y le dijeron: mira, aquí estás tú con nombre y apellido. ¿Y cómo sabía ese señor Isaías que yo me iba a llamar Ciro? Ah, es que Dios es quien gobierna. Dios es quien manda. Y aunque pareciera que el mal se yergue victorioso, no temamos, hermanos. Todo está en el control de Dios. Todo está en el control de Dios. Vean ustedes algunos parrafitos que yo quiero mencionarles más adelante. Es muy importante porque es tan aplicable a la historia que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Dice: Dios ha revelado en su ley, página 170, los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos. En esto consistirá vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, declaró Moisés a los israelitas refiriéndose a la ley de Dios. No es una cosa inútil de vuestra parte, sino que es vuestra misma vida. Las bendiciones así prometidas a Israel son prometidas en las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo que existe debajo del amplio cielo. ¿Cuál es la condición que Dios ha dejado en su palabra para la prosperidad nacional y para la prosperidad individual? ¿Cuál es? La obediencia a su ley. ¿Sí o no? La obediencia a sus mandamientos. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de las otras naciones, las cuales dan ciertamente pueblo sabio, nación sabia y entendida es esta, cuando vean que nosotros como pueblo de Dios guardamos sus mandamientos.
Queridos hermanos, si nosotros queremos tener familias prósperas, familias felices, tenemos que levantar los mandamientos de Dios en casa. Tenemos que recordarle a nuestros hijos quién realmente gobierna nuestras vidas. Tenemos que enseñarle a nuestra familia que quien manda en casa no es papá o mamá, que quien gobierna la casa es Dios. Y que nuestra prosperidad y felicidad y seguridad solo está en la obediencia a cada mandamiento del Señor. Cada mandamiento del Señor. Si nosotros cumpliésemos la voluntad del Señor como Él nos la ha mostrado, nuestra vida sería una muy diferente. Pero vean ustedes, ese principio no es solamente para nosotros en lo personal. No solamente era una promesa condicional dada a Israel, era para toda nación, y eso incluye nuestro país. Si Venezuela quiere ser un país próspero, si Venezuela quiere ser una nación que esté entre las primeras del mundo, no será porque establezca un sistema humano u otro. La prosperidad de este país está en que sus habitantes hagan de la ley de Dios su código de conducta. La prosperidad de esta nación depende de que desde su supremo gobernante hasta el más humilde de sus ciudadanos haga de la ley de Dios su santo y seña. Que haga de Dios su verdadero rey y gobernante. Que haga de la Biblia su mapa, su guía, su consejo, su orientación. Y que ponga su vida en armonía con los principios del Señor. Es la única oportunidad que tiene nuestro país. Es la única oportunidad que tiene nuestra familia. Eso es entender la filosofía de la historia. Estamos nosotros aquí esta noche recibiendo la más alta lección de historia. No de mí, de la palabra de Dios. Hay un par de notas más que quiero comentar. Solo en la palabra de Dios está claramente expuesto esto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que de los individuos, vean que constantemente aquí el Señor nos está invitando a mirar en lo general y en lo individual. ¿Se han dado cuenta, verdad? La fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o facilidades que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su decantada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumple el propósito de Dios. La fidelidad con que cumple ¿qué cosa? El propósito de Dios. Hay una notita aquí que me llamó tanto la atención, por eso la subrayé en la página 174. Al final de esta página dice, al medio dice algo, ¿no? Dice, todos deciden su destino por su propia elección. Y luego al final dice, la corona quitada a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿La corona quitada a quién? ¿Qué está entendiendo usted con esto? Lo voy a volver a leer. La corona quitada a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, tampoco será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y a él se lo daré. Es una cita que está en Ezequiel 21, 26 y 27. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y a él se lo daré. La corona quitada a Israel se le pasó a Babilonia. ¿Qué entiende usted por eso? Que si Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma tuvieron un espacio en el dominio de la tierra, era un espacio y una oportunidad que debió haber ocupado ¿quién? Israel. Israel. Por causa de la infidelidad de Israel, se le dio la oportunidad a Babilonia, Medo-Persia y Grecia para dominar el mundo.
Pero no eran ellos los que tenían que dominar el mundo. ¿Quién tenía que dominar el mundo? Israel tenía que dominar el mundo. Esa fue la orden que Dios le dio. Jerusalén debe ser la capital del mundo. Cuando Dios trazó los planes para Israel y para Jerusalén, esos planes consistían en lo siguiente, se los voy a decir rápidamente. El pueblo de Israel debía ser colocado en un lugar estratégico en el panorama internacional. Y el mejor lugar, porque si alguien sabe de geoestrategia es Dios, quiero decirles, debían ocupar en un lugar geoestratégico, de tal manera que todos pudieran observar rápidamente la prosperidad de Israel. Y ese lugar, el mejor, era Canaán, Palestina. Ubicar a Israel en esa franja de tierra que no tiene mucho que ofrecer, era una geoestrategia divina. Al estar el pueblo de Israel ubicado en ese lugar, se establecería una alcabala natural. Todas las rutas comerciales importantes de aquella época, que iban desde el norte de Egipto, o desde Egipto, desde el norte de África, tenían que pasar por Siria, Palestina, para llegar hasta Babilonia, Mesopotamia y hasta la Anatolia de aquellos años. Y lo mismo tenían que hacer las rutas comerciales que venían hacia abajo, hacia Egipto. De modo que en esa ruta tan transitada, todos iban a tener la oportunidad de poder ver con sus propios ojos a un pueblo diferente a todos los demás, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que gracias a la obediencia estricta a los principios y mandamientos de Dios, gozaría de salud, de prosperidad, de longevidad, de educación de la más alta clase. Cuando las naciones pasasen por allí y contemplaran la prosperidad de Israel, se verían obligados a decir: ¿y a qué Dios sirven ustedes? ¿De dónde sacaron estos principios? ¿Por qué ustedes son tan felices, tan hermosos, tan saludables y tan prósperos? Entonces ellos tendrían la maravillosa oportunidad de decirle: nosotros servimos a un Dios especial. ¿Y qué Dios es ese? Queremos ser como ustedes. Bueno, vengan acá y les vamos a mostrar. Les mostrarían la ley de Dios y les enseñarían a conocer de Jehová. Estos extranjeros que estarían de paso por Jerusalén regresarían a sus lugares de origen. ¿Y saben qué iban a hacer? Iban a contar, como la samaritana lo hizo en tiempos de Jesús, iban a contarle a sus coterráneos lo que habían visto. Entonces los reyes de ese país enviarían delegaciones diplomáticas a Jerusalén para ser instruidos en la religión de los judíos. Y estos delegados regresarían a su tierra para enseñar la ley de Jehová a sus propias naciones. Cuando estas naciones fueran convertidas hacia Jehová, enviarían de sus propios tesoros nacionales recursos para seguir desarrollando y diseminando la religión de Jehová, el conocimiento de Dios por toda la tierra. No fue el plan de Dios original que Babilonia conquistara el mundo. No era el plan original de Dios que Medo-Persia llegara de turno. Ese lugar debía ocuparlo Israel. Pero fracasaron, fallaron, desobedecieron. ¿Por qué falló Nabucodonosor? Nabucodonosor se llenó de soberbia. En su altura, en su poder y en su grandeza, pensó que todo lo que tenía lo debía a su propia inteligencia. En el versículo 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¿Dónde comienza la ruina de cualquier persona, de cualquier nación, de cualquier organización? Su fin comienza en la soberbia. Cuando el hombre deja de depender de Dios,
Cuando el hombre y la mujer dejan de depender de la sabiduría y la guía divina. Cuando sienten que tienen el control. Cuando piensan que son ellos los dueños de su destino. Cuando pensamos que gracias a nuestros estudios o nuestro dinero, que gracias a nuestros conocimientos bíblicos, que gracias a nuestro tiempo en la iglesia, que gracias a cualquier cosa que dependa de mí, yo soy lo que soy, allí comienza nuestro fin, comienza nuestra desgracia. El pecado más grande de los hombres es la soberbia, el orgullo. No queremos ceder, no queremos entregar. No queremos someter nuestras vidas a Dios. Cuando nosotros hacemos un llamado desde que adelante, que uno quiere someter su vida a Dios, entendemos lo que eso significa. Entendemos lo que significa entregar nuestra vida al Señor. Significa que ya entendemos que nuestra vida no sigue más bajo nuestro control, que de ahora en adelante está bajo el control de que domina sobre todos los hombres. ¿Cuándo vino la esperanza para Nabucodonosor? Está en el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Cuándo vino la liberación de Nabucodonosor? Cuando alzó sus ojos al cielo. A veces estamos nosotros tan confundidos que no atinamos a ver que por encima de nosotros está la solución. Un hombre una vez entró a un museo gigantesco, quizás como el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York o el de Louvre en París, algún museo de esos enormes que usted sin la orientación de un guía, de un vigilante, usted no puede salir solo de esos museos. El hombre se entretuvo viendo figuras y no se dio cuenta que el museo había sido cerrado. Desesperado, ya las luces las habían apagado, comenzó a correr por todas partes, pero no lograba salir. No lograba encontrar la salida. Estaba desesperado, no quería pasar la noche en el museo. De pronto se le ocurrió mirar hacia arriba y encontró el rostro sonriente de un policía, de un vigilante. Amigo, está perdido. ¿Pero usted qué hace allá arriba? ¿Por qué no me dice? Usted me está viendo aquí perdido y no me dice nada. Yo estaba esperando que miraras hacia arriba. A veces nosotros estamos buscando solución a nuestros problemas humanos con medios humanos. Intentamos una y otra cosa y no funciona, nos enredamos más, nos confundimos más, nos complicamos más. Pero cuando este rey alzó sus ojos al cielo, encontró la solución. Hermanos queridos, esta noche yo quiero invitarles a ustedes a alzar sus ojos al cielo. Miremos a Dios. Busquemos a Dios. Mientras escuchamos este canto, yo quiero invitar a ustedes para que levanten sus ojos al cielo. Pongamos nuestra confianza en aquel que todo lo puede. ¿Es que se fue y no me dio por él? Y que no acercamos también. ¿La dejó ahí mismo así? ¿La escogí para el pastor?
acaso que me formó. Todo el cielo declarando está la gloria de Dios majestuosa. Su presencia está en todo lugar. Omnisciencia, solo en ti yo puedo hallar. A donde iré de ti no me puedo esconder, pues todo está en tus manos. Si volara en las alas del alba, si habitar el extremo del mar, hasta allí tu mano me guiará y tu diestra fiel me sostendrá. Miro el universo y puedo comprender tu grandeza, mi creador. Y en cada detalle tengo convicción que no fue el acaso que me formó. Todo el cielo declarando está la gloria de Dios majestuosa. Su presencia está en todo lugar. Omnisciencia, solo en ti yo puedo hallar. A donde iré de ti no me puedo esconder, pues todo está en tus manos. Si volara en las alas del alba, si habitara el extremo del mar, hasta allí tu mano me guiará y tu diestra fiel me sostendrá. Tú me conoces lo más íntimo, Señor. A donde iré de ti no puedo ir. Si volara en las alas del alba, si habitar el extremo del mar, hasta allí tu mano me guiará y tu diestra fiel me sostendrá. Tu diestra fiel me sostendrá. Amén, gloria al Señor. Creo que definitivamente el Señor está dirigiendo nuestras vidas y aunque no nos pusimos de acuerdo, el himno refleja muy bien lo que el mensaje del Señor quiere decir. Iremos al Señor, coloquemos en Él nuestra confianza. Quizá nuestra vida personal, familiar, no es todo lo que Dios quiere que sea. Quizá no somos precisamente árboles de justicia ahora mismo, pero todavía hay tiempo para que tomemos la decisión correcta. Hagamos de Dios nuestro verdadero gobernante. Yo quiero invitar a aquellos que quieren hacer de Dios su gobernante a colocarse de pie esta noche y decir: Señor, en tu nombre, Señor, quiero que hagas de mi vida
un hermoso jardín que tú mismo has preparado. Levanta tus ojos al cielo y el Señor te mostrará su voluntad. Vamos a orar. Cariñoso Padre, hemos aprendido lecciones extraordinarias en este libro tuyo. Hoy hemos aprendido, Señor, que nuestra seguridad y prosperidad no depende de nuestra sabiduría o inteligencia. No depende de nuestras fuerzas pocas o muchas. Que nuestra seguridad y prosperidad y paz eterna están en colocar nuestra vida en tus manos y que tu ley sea el principio guiador de nuestras vidas. Padre bueno, aquí hay familias, padres y madres, jóvenes que han estado viniendo estas noches. Y hoy, Señor, tú les has hablado a su corazón, invitándoles a ser fieles a tu voluntad y a tus mandamientos. Nos invitas hoy, Señor, a alzar nuestros ojos al cielo y buscar allí la dirección para nuestras vidas. Encontrar orientación para nuestras vidas desorientadas. Encontrar luz para nuestras vidas que están en tinieblas. Padre, tenemos que tomar decisiones graves, muy graves cada vez en nuestra vida. Decisiones que afectan nuestra felicidad y la de otros también. Para hacer eso necesitamos que tú ilumines nuestra mente, nos des sabiduría y nos ayudes a tomar la decisión correcta. Gracias porque venir a estas conferencias, Padre, ha sido la decisión correcta y por tu bendición y tu gracia lo hemos hecho. Ayúdanos a regresar mañana y cada noche hasta que tú nos muestres completamente a través de tu palabra lo que quieres hacer con nuestras vidas. Llévanos por tu paz a nuestros hogares. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les esperamos mañana a las 6:30 de la tarde para continuar con este interesante ciclo de conferencias. Por favor, no venga solo, ven con alguien más para que pueda seguir aprovechando esta serie. Dios te bendiga.